Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 9 de septiembre del año 2020. Estamos con, por orden alfabético, Heber Gato, Juan Pedro Mir, Karina Novarese, Oenir Sartú. El Ministerio del Interior divulgó este lunes cifras estadísticas de delitos denunciados en los primeros 6 meses del nuevo gobierno, o sea, en el periodo 1 de marzo, 31 de agosto. Con respecto a ese mismo lapso del año pasado, las denuncias de homicidios bajaron 11%, las de rapiñas bajaron 10%, las de hurtos 19% y las denuncias de violencia doméstica bajaron 3%. De los delitos considerados en la comparación con el mismo periodo del año pasado, las únicas denuncias que aumentaron fueron las de abigeato. 1.200 en estos últimos 6 meses, o sea, 17% más que en 2019. La divulgación de esta información generó un contrapunto con el Frente Amplio, que anunció que va a citar al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, al Parlamento para que explique cómo es que hay que interpretar los números. El senador del MPP, Charles Carrera, consideró que no es adecuado publicar datos a 6 meses de gestión, porque es imposible mostrar resultados a tan corto plazo. Nos preocupa que no se lleve en consideración que estamos viviendo la peor crisis sanitaria desde hace muchísimas décadas, y es un dato de la realidad. Los delitos bajaron en el continente por ese mismo motivo. Hay muchas menos personas circulando en las calles, no hay espectáculos públicos, no hay espectáculos culturales, agregó Carrera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vieron este informe? ¿Se animan a meterse con los números o van a consideraciones más políticas, más generales? ¿Quién empieza? Yo, si quieren, empiezo. Creo que los números, el resumen que vos hiciste es correcto. Sí es verdad que 6 meses es un periodo corto, pero también es un periodo que vamos a poder comparar también el año que viene. Es simplemente un periodo. Entonces, más allá de los números que muestran esta baja, que no sabemos si va a ser consistente, que no sabemos si se va a mantener, y que tampoco yo puedo saber ahora hasta dónde influyó la pandemia y el haber estado en nuestras casas, no lo sabemos. Más allá de eso, lo que vuelven a mostrar esta polémica es la polarización infernal, porque la verdad la forma de hablar del senador Carrera que recién acabás de citar es realmente agresiva. Me parece que hay que esperar un poquito para ver si Larrañaga y lo que está haciendo tiene razón o no. No hay más remedio. Si me parece bien o no que se muestren a los 6 meses estas cifras, bueno, es parte de lo que decidió este gobierno. Después veremos si les conviene. Ahora le conviene, después le convendrá mostrarla cada 6 meses. Los gobiernos del Frente Amplio en los últimos tiempos estaba mostrando cada un año con suerte y con mucho atraso las cifras, porque tampoco le convenía. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Veremos si esto le sigue conveniendo al Ministerio del Interior de este gobierno. Por ahora estos números muestran una baja que en algunos casos es muy significativa. Cuando hablamos de hurtos llega casi al 18%, si no me equivoco. Yo por ahora tengo que confiar en esos números, no puedo hacer números paralelos. Viste que hay otros argumentos, ¿no? Otros gobiernos en sus números. Además de lo que ¿Perdón? recién reseñábamos, dicho por el senador Carrera, hay otros argumentos del lado del Frente Amplio. Por ejemplo, el senador Enrique Rubio dijo que la bancada del Frente Amplio recibió denuncias de subregistro que le hicieron varios particulares y funcionarios públicos. Pero además indicó que la policía ya no está utilizando tablets en los móviles para hacer los registros de hurtos, rapiñas y otros delitos. Como que habría habido un cambio en el sistema de recepción de denuncias que estaría jugando
a la baja de las cifras, ¿no? Si hay Pero cambios ¿se acuerdan metodológicos en materia de registro de la inseguridad y los delitos cometidos y eso impacta en los resultados y relevamientos, es otro asunto, dijo el senador Rubio. Lo que pasa es que denuncias muy similares eran las que antes daba la oposición cuando Bueno, salía el no, a eso iba, ministerio. ¿no? A eso iba. Cada vez que en los Eran muy últimos años hay un similares. informe de delitos, la otra parte, la oposición, reacciona mal, ¿no? Siempre hay una polémica. Pero a ver, vamos a los abogados. Ahora sí, de hecho, a los abogados dejamos a Juan Pedro para el final. Bonir. Bueno, yo creo que hay una cosa que es de sentido común, ¿no? Es decir, más allá de lo que digan las estadísticas, si tú encerrás a la población, si impedís que salgan, que vayan a espectáculos públicos, y va a haber menos delitos porque las casas están más custodiadas y las rapiñas son más difíciles y bueno, parecería como de cajón que, que tiene que haber menos delitos de alguna manera porque las condiciones lo imponen. Cuando yo le mencioné ese argumento el lunes al ministro de Larrañaga acá en la entrevista en Perspectiva, él respondió haciendo notar que el encierro, digamos que el confinamiento duró poco, fue breve en realidad, y después ya empezaron a producirse aperturas, el gobierno fue habilitando aperturas, ¿no? Está bien, eso es cierto, pero digo que de hecho la gente sale menos, algunos porque tienen miedo, otros porque no tienen a dónde ir, porque es real, es decir, se anda menos en la calle en estas circunstancias en que muchas actividades están limitadas, que tenés que entrar con tapabocas acá y allá, que, en fin, es menos la cantidad de gente que anda circulando y mucho más lo que se está en la casa en estas condiciones. Lo cual trae otros problemas bastante más graves que los delitos, ¿no? Es decir, cuando uno mira las cifras de desempleo, cuando uno mira las circunstancias sociales, anímicas, psicológicas, los problemas educativos que esto está trayendo, es decir, bueno, hay infinidad de otros problemas que no se miden en los índices de delictividad. Eso sí que es más grande. La otra cosa es que, yo no sé ustedes, pero yo estoy personalmente harto de que todos los asuntos de este país se discutan en términos de el actual gobierno en 6 meses mejoró lo que hizo el gobierno anterior y del otro lado, no, el gobierno miente y en realidad está destruyendo todo lo... Personalmente estoy harto porque además estamos discutiendo todo condicionado a esa lógica ñope, esa es la realidad. Entonces los grandes temas no se hablan y se está todo el tiempo comparando la supuesta mejor gestión de este gobierno o la peor gestión de este gobierno y la mejor, si el gobierno anterior fue mejor o fue peor. Realmente me parece una lógica... Fíjense que en vez de ponernos a ver qué es lo que está pasando, lo que estamos discutiendo es si, en el fondo es si es verdad que mejoró la situación desde el punto de vista de los delitos formales, o si no mejoró. Y en realidad lo que se está discutiendo es si fue mejor el gobierno anterior o este. A ver, Oenir. Oenir terminaba de esta manera, perdón, voy a Heber Gato. Sí. Bueno, en realidad las últimas palabras de Oenir ratifican lo que veníamos diciendo antes. Todo es un diálogo cortado entre gobierno y oposición, donde van subiendo lentamente los decibeles y lo importante, la discusión más sustancial queda de lado. Las razones, podríamos explayarnos en algún otro programa sobre por qué quedan de lado y sobre si no estamos viviendo en un siglo XXI carente de ideologías, carente de programas, carentes de explicaciones de la vida política y social. Es un tema enormemente atractivo para insertar en esta difícil posmodernidad que vivimos. Ahora, yo digo una cosa. La crítica fundamental que se hacía a la situación de inseguridad que vivía el país y que incluso motivó una oposición a una reforma constitucional, más allá de que esa reforma estuviera mal o estuviera bien, yo voté en contra de ella. Pero más allá de eso, la crítica fundamental fue: vamos a generar un aparato represivo tan terrible que nos va a impedir una vida democrática agradable. Vamos a vivir angustiados por la represión en las peores condiciones que se puede imaginar. No podemos aumentar el número de policías ni el número de
de patrulleros ni de chanchitas, como decíamos en nuestros tiempos, porque eso implica generar un clima contrario a la vida civilizada. Yo pregunto, ¿pasó algo de eso? ¿Tenemos alguno de nosotros la sensación de que vivimos en un régimen que no nos permite prácticamente respirar? Es cierto que todavía el tiempo es corto y lo mismo que aplicábamos antes a la baja de los delitos se aplica a este fenómeno. Pero no da la impresión de que la mejora o la mejoría en los métodos de combate al delito hayan perjudicado la democracia uruguaya. Yo me pregunto, para terminar, ¿no sería mejor que la oposición dijera, bueno, las cifras respecto a los delitos son cuestionables porque estamos viviendo una pandemia, porque en definitiva en las pandemias la gente sale menos, está quizá menos motivada a delinquir, pero de cualquier modo tenemos que alegrarnos de que aparentemente las cifras de los delitos en el Uruguay bajen? Es un elemento positivo. Esperemos a ver si se mantiene. Nosotros creemos que no, pero esperemos a ver si se mantiene. ¿No sería mucho más útil para la vida democrática un discurso de ese tipo que este que hacemos, de objetar todo, absolutamente todo? Eso es lo lamentable. A lo mejor yo estoy demasiado impresionado con la forma que se está llevando la oposición, pero me parece que este es otro ejemplo más de ese mismo fenómeno. Juan Pedro. No, yo al escuchar las cifras no tengo herramientas estadísticas y creo que es legítimo cuestionar las formas de medir los elementos, y si el senador Carreras y si el senador Rubio tiene elementos, es legítimo y es válido que llamen al ministro al Parlamento y que explique y que se discuta y que los técnicos evalúen si es posible, si están mal las cifras. Sobre eso me parece que es parte del juego político y no tengo mayor problema. Me alegra que bajen las cifras, me alegra, porque implica que hay menos muertes, que se asaltan menos trabajadores, que hay menos violencia de género. Me alegra. Entonces, en ese sentido creo que es muy temprano para hacer un juicio sobre la actuación del ministro del Interior, que me parece que es un hombre que está realmente preocupado por la seguridad. Es un hombre que tiene hartas credenciales democráticas para manifestarse, y bueno, y creo que es importante. Ha sido un proceso que lejos de verlo para atacarlo, creo que es un proceso interesante, entre otras cosas porque los índices han bajado. Si se demuestra que eso está mal medido, la oposición genere. Uruguay sigue siendo un país violento igual, y eso es un tema que estaba revisando la tasa de homicidios planteada con el Banco Mundial recién repasaba, por ejemplo, con datos del 2017, han variado un poco, ¿no? Pero nosotros, en nuestro imaginario de Uruguay, penillanura suavemente ondulada, Irán, y nos dicen Irán y nos imaginamos un problema. Bueno, en Irán hay 3 o 4 asesinatos cada 100.000 y en Uruguay hay 8. Entonces, en Israel hay un asesinato cada 100.000 habitantes y en Uruguay hay 8 o 7 porque ha bajado últimamente. Entonces, tenemos más asesinatos cada 100.000 habitantes que Argentina, tenemos más asesinatos cada 100.000 habitantes que Chile. Entonces, mientras Europa tiene un asesinato cada 100.000 habitantes, Uruguay está en 8, ahora ha bajado a 7. Entonces, creo que somos una sociedad violenta y esto es de largo aliento. Bueno, de los mensajes de los oyentes, y antes de cerrar por ahora, porque este es un tema, el de la evolución de la delincuencia, que vamos a volver a tratar en estos días. Antes de cerrar por hoy, tomo el de Germán. Germán señala una aclaración con respecto a difusión de estadísticas de delitos. El Ministerio del Interior reporta al público sistemáticamente cada 6 meses desde el año 2011. Desde el año 2011. ¿Quién había señalado algo diferente recién en la intervención? No, hubo años que se reportó anualmente, ¿eh? Sí, la verdad que no lo recuerdo. Hubo años. No, yo me acuerdo porque además generó polémica, pero tendría que buscar exactamente cuándo fue. Creo que los últimos años fueron anuales y fueron con atraso. No tengo claro si es vamos esto de los 6 meses. a pasarlo limpio. Vamos a pasarlo limpio.